Cuando se produce la rotura de algún vaso sanguíneo, aparece una salida o derramamiento de sangre que denominamos hemorragia. Las hemorragias se pueden distinguir por ser internas o externas y también por su origen arterial o venoso. Aunque todas son graves, las más peligrosas son las de origen arterial. Las arterias llevan la sangre del corazón a las distintas partes de nuestro cuerpo. La sangre que conducen es muy oxigenada y de un color rojo vivo. Su salida es a modo de golpes o borbotones, coincidiendo con el pulso. Por el contrario, cuando se produce rotura de una vena, observamos que el color de la sangre es más oscuro y brota de una forma más continua. Si nos encontramos ante un herido con hemorragia externa, lo primero que debemos hacer es tumbarlo o recostarlo, descubriendo al aire la zona sangrante. Debemos tener en cuenta que siendo un herido que puede precisar intervención quirúrgica urgente y quizás una transfusión de sangre, nunca le suministraremos estimulantes como alcohol o café. Habrá que cubrirlo con una manta para evitar que pierda su temperatura corporal. Si ha perdido el conocimiento, colocarlo boca arriba con la cabeza ladeada, para que no aspire vómitos en el caso de que se produzcan. Cuando la herida esté localizada en miembros o cabeza, estos deben colocarse elevados, a un nivel más alto que el corazón, para que se reduzca la presión de la sangre sobre la zona afectada. En los casos de hemorragias externas, se pueden adoptar diversas medidas de primeros auxilios. Lo primero que haremos será una presión directa con nuestra mano sobre la herida para cohibir la hemorragia. Es preferible aplicar sobre la herida una gasa o compresa y sobre ella la presión de nuestra mano. Esta debe ser constante hasta que el herido sea ingresado y nunca se debe retirar la gasa o compresa, pues con ella se retiran coágulos y aumenta la hemorragia, sino que se irán colocando nuevas compresas secas sobre las anteriores, manteniendo la compresión. Si con estas medidas no hemos conseguido detener la hemorragia, tendremos que localizar el trayecto de la arteria principal y presionar con los dedos sobre ella entre la herida sangrante y el corazón. Para detener una hemorragia en la axila o brazo, se comprime con el pulgar por encima de la clavícula y la primera costilla, en un punto que está algo por dentro de la mitad de la clavícula. La arteria ocluida será la subclavia. Cuando la hemorragia se produce en la mano, antebrazo o parte baja del brazo, se presionará la arteria humeral en la mitad de la cara interna del brazo, debajo del relieve del músculo bíceps o a la altura de la axila. Con esta presión, intentamos conseguir la interrupción de la corriente de sangre aplastando la arteria principal contra la dureza del hueso. Cuando la hemorragia se produce en una pierna, la compresión se hará sobre la arteria femoral, comprimiendo con la palma, borde de la mano o puño, en la parte media del pliegue de la ingle y aplastándola contra el hueso de la pelvis. También se puede comprimir la femoral en el tercio superior del muslo. Si la hemorragia se produce en cualquier otro punto del cuerpo, habrá que comprimir la arteria correspondiente. Para cohibir una hemorragia en el cuello, se apretará por encima de la clavícula en la unión del hombro con el cuello. En las hemorragias a nivel de la cara, mejillas o alas de la nariz, se presionará la arteria facial en el hueco existente entre la mandíbula y los labios. En las hemorragias del cuero cabelludo o frente, se presionará la arteria temporal por delante de la oreja, comprimiéndola contra el cráneo. En general, cualquier hemorragia externa debe ser comprimida,
cerrando el vaso sangrante contra la dureza del hueso que le corresponda. Si con todo esto no hemos conseguido cohibir la hemorragia, habrá que aplicar un torniquete. El objeto del torniquete es comprimir la arteria contra el hueso. Consiste en la aplicación de un objeto blando, por ejemplo un pañuelo doblado en forma de triángulo. La extremidad se rodea con él, haciendo un nudo con los dos extremos. Se introduce debajo del nudo un bastón u objeto similar y se da vueltas hasta que cesa la hemorragia. El bastón se fija con otro pañuelo. Nunca debe realizarse con objetos finos, duros o cortantes como alambres o cordeles, ya que al apretarlos podrían causar lesiones graves. El material que se emplee deberá tener una anchura de 5 o 6 centímetros. Debe hacerse en el segmento proximal del miembro, es decir, en el brazo o muslo, pues en estas zonas solo existe un hueso y se consigue mejor la hemostasia o corte de hemorragia que si lo aplicamos en los segmentos distales, es decir, en antebrazo o pierna. Si la hemorragia es arterial, el torniquete se anudará por encima de la herida, ya que la circulación arterial en los miembros es siempre de arriba a abajo. En las hemorragias venosas, el torniquete se anudará por debajo de la herida. En cualquier caso, hay que tener mucho cuidado para que no toque los bordes de la herida. La presión debe ser solo la suficiente para detener el sangrado. Una mayor presión podría ocasionar daños al tejido local y una presión insuficiente incrementaría la hemorragia. El torniquete debe estar siempre a la vista, nunca se debe cubrir. Asimismo, es conveniente, en caso de evacuación, ponerle un cartel con la hora en que se realizó. Una vez aplicado el torniquete, no debe ser aflojado, excepto en el caso de que el traslado se vaya a demorar mucho. En este caso, se aflojará cuando transcurra una hora. Nunca debemos olvidar que la aplicación de un torniquete es una medida extrema a la que solo se debe recurrir en el caso de que no surta efecto otro tratamiento, ya que una aplicación incorrecta o prolongada puede provocar gangrena, parálisis o la posterior pérdida por amputación quirúrgica del miembro. Este tipo de heridos tienen prioridad en el traslado y siempre deben ir acompañados. Además de las hemorragias en los miembros, podemos encontrarnos otros tipos, como las nasales o las del oído. En el caso de una hemorragia de nariz, habrá que comprimir la ventana nasal sangrante durante 3 minutos con la cabeza del paciente dirigida hacia adelante. En la nariz se colocará un algodón o gasa impregnada en agua oxigenada. Ante un caso de hemorragia de oído, lo mejor es llamar inmediatamente a un médico, ya que por lo general se debe a un golpe y es posible que exista fractura de cráneo. En el caso de traumatismo sobre tórax y abdomen, pueden producirse hemorragias internas. En estos casos, la sangre se derrama en el interior del organismo y no tenemos posibilidad de verla. En cualquier caso, al herido con hemorragia hay que trasladarlo urgentemente a la clínica más cercana, procurando que esté echado con la cabeza ligeramente más baja que los pies.